Hola, bienvenidos a esta nueva exploración de la macroeconomía y los mercados. Hoy vamos a meternos de lleno en los últimos datos que han llegado desde Estados Unidos, los de la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025. Y vamos a ver qué implican para los mercados financieros. Para este análisis nos basamos en información y resúmenes que ha recopilado Sergio Nozal, de Shark Capital, y también, claro, en datos oficiales como los del Bureau of Labor Statistics y noticias de Reuters, Financial Times, fuentes habituales. El tema es que el panorama tiene señales, bueno, bastante contradictorias, ¿no? Por un lado, inflación que sube más de lo que se esperaba. Y por otro, un mercado laboral que parece frenar de golpe. ¿Qué nos dice todo esto? Sobre la economía real y, sobre todo, ¿qué puede hacer la Reserva Federal? Vamos a intentar desgranarlo. Hola, sí, es un momento muy interesante, precisamente por eso, por las contradicciones. En situaciones así, es clave mirar más allá del titular, ¿verdad? No vale solo con ver las cifras sueltas, hay que intentar conectar los puntos, ver cómo esa inflación que no cede choca con un empleo que flaquea. Ahí, en esas conexiones, suele estar la historia completa. Pues empecemos por ahí, por la inflación, que es lo que más titulares ha generado esta semana en Estados Unidos. El dato de agosto, bueno, subió más de lo que esperaban los analistas. El IPC, el índice de precios al consumo, subió hasta el 2,9% interanual, venía del 2,7% en julio, o sea que acelera un poco. Y, ojo, la subyacente, la que quita energía y alimentos, que son más volátiles, pues sigue ahí, en el 3,1% interanual, alta también. Exacto. Para entenderlo bien, el interanual compara precios de ahora con los de hace un año. Nos da la tendencia. Y la subyacente, bueno, al quitar ese ruido de la energía y los alimentos, a veces da una idea más clara de la presión de fondo, ¿no? De la inflación más estructural. Lo que llama la atención aquí, y seguro que a la Reserva Federal también, es cómo persiste la inflación en algunas áreas clave. A pesar de que vemos otros signos de que la economía se enfría, pues los precios de servicios como el alojamiento siguen subiendo con fuerza. Y lo mismo pasa con las comidas fuera de casa o el transporte aéreo. Ahí la presión no baja fácil. Esto sugiere que la inflación está bastante metida, digamos, en el sector servicios. Claro. Y esta persistencia complica mucho el panorama para la Fed. Se esperaba, o al menos se deseaba, que a estas altidas, con los tipos ya altos un tiempo, la inflación bajara de forma más clara. Y como no es así, pues añade tensión a la decisión que tienen que tomar ahora. ¿Hace falta mantener los tipos altos más tiempo o ya es suficiente? Claro, es que esa resistencia de la inflación choca de frente con lo que vemos en el otro gran dato, el empleo. Porque ahí la foto es, bueno, totalmente distinta. Y diría que bastante sorprendente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El dato clave, o la sorpresa negativa, fue la creación de empleo neto en agosto. Apenas 22.000 puestos nuevos en las nóminas no agrícolas. Es una cifra bajísima, muy, muy por debajo de lo que se esperaba. Sí, sí, es un dato excepcionalmente débil, debilísimo, y viene con una tasa de desempleo que, bueno, no es un desastre histórico, pero está en un nivel ya relevante, sobre el 4,3%. Este nivel, junto a una creación de empleo casi nula, pues pinta un cuadro de debilidad clara en el mercado laboral. También hay que mirar otros indicadores, ¿eh? Las ofertas de empleo, los JOLTS. El último dato, de julio, mostraba cierta estabilidad, pero ya en niveles más bajos, unos 7,2 millones de vacantes. Esto sugiere que las empresas ya no buscan trabajadores tan desesperadamente como hace un año, año y medio. La pregunta es si esto es un aterrizaje suave o si la debilidad puede ir a más. Pero para mí, la noticia más impactante sobre empleo esta semana no fue solo el dato de agosto. Fue una revisión histórica que publicó el Bureau of Labor Statistics, masiva. Revisaron las cifras de empleo creadas entre abril de 2024 y marzo de 2025. ¿Y sabes qué? No es de lo que habían dicho al principio. Un momento. ¿Cómo? 911.000 empleos menos. Eso es casi 1 millón de empleos que creíamos que existían y resulta que no. Es una revisión brutal, ¿no? Brutal. Exacto. No es un ajuste pequeño, es enorme. Cambia totalmente la percepción de cómo estaba la economía ese año. Totalmente. Implica que la economía de Estados Unidos fue bastante menos fuerte en ese periodo de lo que pensábamos, con los datos iniciales. Si conectamos esto con el dato débil de agosto, la cosa es seria. La desaceleración podría haber empezado antes y ser más fuerte de lo que creíamos. No solo que agosto fuera flojo,
es que la base de la que partíamos también era más débil. Claro. Y esta debilidad en el empleo, que ahora vemos magnificada por esa revisión, pues empieza a notarse en la confianza del consumidor. Las fuentes hablan de más incertidumbre en los hogares sobre el futuro económico, el trabajo. Es lógico. Si la gente ve nubarrones en el empleo, se vuelve más prudente con el gasto. Y eso puede frenar más la economía, un círculo vicioso. Entonces, tenemos esta situación tan partida en dos, ¿no? Inflación resistente, sobre todo en servicios, y un mercado laboral que no solo frena ahora, sino que era mucho más débil antes de lo que sabíamos. Con este lío, ¿cómo reaccionan los mercados? ¿Qué se están creyendo los inversores? Porque lo que parece que domina ahora mismo es una apuesta fuerte, pero no a que la Fed suba tipos por la inflación, al revés, a que los baje pronto para ayudar a la economía. Pero, ¿no es un poco raro apostar por recortes con la subyacente por encima del 3%? Muy buena pregunta. Toca el centro del debate ahora mismo. A ver, la lógica del mercado, o la apuesta que ha predominado esta semana, es que la balanza de riesgos para la Fed ha cambiado. A pesar de la inflación aún alta, la debilidad tan clara del empleo, sobre todo después de esa revisión gigantesca, se interpreta como que la economía se enfría rápido, quizás demasiado. Entonces el mercado cree que la Fed va a priorizar evitar una recesión fuerte por encima de luchar contra esa última milla de inflación que se resiste. Entiendo. El miedo a la recesión pesa más ahora. Eso parece pensar el mercado. Y la expectativa concreta que se maneja es un recorte de 25 puntos básicos, o sea, un 0,25%, en la reunión del FONC de la semana que viene, ya mismo. Ah, o sea, acción inmediata. Sí, el FONC es el comité de la Fed que decide los tipos y se reúnen la semana que viene. La expectativa es que actúen ya. Vale, 25 puntos básicos, un 0,25%. ¿Y esta expectativa de dinero más barato pronto, cómo se ha notado en los mercados esta semana? Pues en la bolsa, en la renta variable, la reacción ha sido bastante positiva. El S&P 500 subió un 1,6% en la semana. El Nasdaq, que tiene mucha tecnología sensible a tipos, un 2%. Incluso el Dow Jones, más industrial, ganó un 1%. O sea, subidas generalizadas. Sí. Y los sectores estrella, como podíamos imaginar, han sido tecnología e inteligencia artificial. Estas empresas, las de crecimiento o growth, se benefician mucho si bajan los tipos. ¿Por qué? Porque su valoración depende mucho de beneficios futuros, y con tipos bajos, ese futuro vale más hoy. Además, necesitan financiación barata para crecer. Tiene sentido. ¿Y en los bonos? ¿En la renta fija? Ahí la cosa ha sido un poco más mixta, digamos. Por un lado, sí que entró dinero en fondos de bonos. La gente compra anticipando recortes, porque si bajan los tipos, los bonos viejos con tipos más altos valen más, suben de precio. Pero por otro lado, el dato de inflación de agosto, al ser un poquito peor de lo esperado, hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieran ligeramente. Ah, claro. Más inflación, más rendimiento exigido al bono. Exacto. Hay tensión ahí. La expectativa de recortes empuja los precios de los bonos hacia arriba, pero la inflación persistente presiona los rendimientos al alza, o sea, los precios a la baja. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta clave para la Fed de la semana que viene. ¿Qué va a pesar más en su decisión? ¿La inflación que no cede del todo, sobre todo en servicios? ¿O las señales cada vez más claras de que el mercado laboral se debilita, incluyendo esa revisión tan bestia? Ese es el dilema. Pongamos un poco de contexto global. Aparte de Estados Unidos, ¿qué más ha sido relevante esta semana? Parece que los mercados en Asia han ido bien, ¿no? Algunos en máximos. También por la inteligencia artificial, pero influye esa expectativa sobre la Fed, supongo. Sí, parece que sí. Y luego, bueno, siempre están los riesgos geopolíticos de fondo. Oriente Medio, Ucrania, Ujú, que pueden dar sustos. correcto. Si intentamos resumir los principales riesgos que vemos ahora, según el análisis, pues primero el riesgo obvio, que la inflación sea más pegajosa de lo que el mercado cree. Si la Fed no recorta tan pronto como se espera o mantiene tipos altos más tiempo, podría haber una decepción fuerte en los mercados, sobre todo en bolsa. Claro que ha subido con esa expectativa. Exacto. Segundo riesgo, que lo del empleo no sea un aterrizaje suave, sino el principio de algo peor, una recesión. La revisión de datos pasados alimenta esa preocupación. Si las empresas empiezan a despedir más, el consumo y la inversión sufrirían mucho. Mm, Y tercero, ligado a eso, el riesgo de correcciones en bolsa. Las valoraciones en algunos sectores son altas, dependen de beneficios futuros optimistas y tipos bajos. Si falla algo de eso, podríamos ver caídas. riesgos claros.
Pero, ¿y oportunidades? Siempre las hay, ¿no? ¿Qué se puede destacar? Las oportunidades dependen de cómo se resuelva ese dilema que decíamos. Si la Fed efectivamente empieza a recortar tipos, como espera el mercado, pues eso podría seguir siendo un viento de cola para las acciones de crecimiento, tecnología, IA. Ujú. Los bonos también se vuelven muy interesantes si bajan los tipos, no solo porque suban de precio los que ya tienes, sino porque ofrecen rentabilidades fijas que pueden ser atractivas si la economía frena y la inflación acaba bajando. Vale. Y por otro lado, se aumenta la incertidumbre por el empleo y el riesgo de recesión, pues los inversores podrían buscar refugio en sectores más defensivos. Consumo básico, comida, higiene, utilities, luz, agua, salud. Sus ventas suelen aguantar mejor en las crisis. ¿Entendido? El análisis de Sergio Nozal que estamos comentando justamente insiste en vigilar muy de cerca estos factores, cómo evoluciona la inflación subyacente, los próximos datos de empleo y por supuesto lo que diga la Fed la semana que viene. Para quien quiera explorar opciones de inversión en este entorno puede encontrar más análisis en sharkinversiones.com. Perfecto. Pues vamos a recapitular las ideas principales. Estamos viendo señales claras de que la economía de Estados Unidos se enfría. El empleo es más débil de lo que creíamos, con una revisión masiva a la baja y el último dato fue muy flojo. Pero, a la vez, la inflación se resiste a bajar del 3%, especialmente en servicios. Y en medio de todo esto, los mercados apuestan fuerte a que la Fed va a priorizar el crecimiento o evitar la recesión y va a empezar a recortar tipos ya mismo. Eso es. Así que, todas las miradas puestas en la reunión de la Fed de la semana que viene y en los próximos datos, a ver si confirman o desmienten lo que espera el mercado. Exactamente. El momento actual es esa tensión pura, controlar la inflación para llevarla al 2%, frente al riesgo de pasarse de frenada, con una economía que ya enseña debilidades claras, sobre todo en el empleo. Es el dilema clásico de la política monetaria, pero ahora mismo está, muy agudizado por la incertidumbre y los datos contradictorios. Va a ser el gran reto para la Fed estos meses. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto, viendo esa revisión enorme de casi 1 millón de empleos pasados que nos cambió la foto de 2024 y principios de 2025, ¿con cuánta seguridad podemos fiarnos de los datos económicos que recibimos hoy? ¿No podrían estar sujetos también a revisiones futuras importantes que vuelvan a cambiar cómo vemos la realidad económica actual? Es algo para darle una vuelta cada vez que sale una cifra nueva. Es una muy buena reflexión, sí. La incertidumbre sobre los propios datos. Con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión macroeconómica. Hasta la próxima.